Y la verdad es que hoy es uno de esos días en donde yo les puse ahí cóctel que desnuda desequilibrios y tiene que ver con todo lo que pasó en el día de ayer. En el día de ayer se sucedieron una serie de situaciones en donde no están exentos los errores, la impericia en muchos casos, y el gobierno se queja de mala intención. ¿Qué pasó ayer? Simplemente que el Fondo Monetario Internacional se reunió primero con el oficialismo y después se reunió con Alberto Fernández y su equipo económico. En realidad, hay que decir la verdad, Alberto Fernández después saca un documento duro, nosotros se lo contábamos anoche. Es un duro documento, pero es coherente con lo que viene diciendo durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que viene diciendo Alberto Fernández durante todo este tiempo? Que el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional adoptaron de común acuerdo, o si quiere la adoptó el Gobierno Nacional y el Fondo lo respaldó, una política de ajuste muy difícil de sostener. Esto es coherente con lo que viene sosteniendo el propio Alberto Fernández durante la campaña. Pero hay un detalle. Anoche, después que terminamos el noticiero, yo en ese momento no tenía esa información, es más, creo que salió 9:15, se habló de que el fondo había hablado de vacío de poder y que se pensaba en un adelantamiento de las elecciones. El fondo cerca de las 12 de la noche, 12 menos 10 de la noche, sacó una información oficial desmintiendo que se había hablado de vacío de poder. ¿Se acuerdan de aquella columna que yo había hecho la semana pasada cuando yo había titulado Escasez de poder y de tiempo? Me refería a que hay muchas cosas que el gobierno nacional ya no puede hacer. Si el gobierno nacional hoy necesitara sacar una ley, es muy difícil que logre sacarla para hacer reformas económicas. Y esto no necesariamente es vacío de poder, pero hay una pérdida de poder. Algunos de los comentarios que sucedieron después es que el propio fondo se había reunido con el gobierno y le decía, muchachos, miren, tenemos que sentarnos a ver porque esto hay que replantearlo. Con las últimas medidas el gobierno no va a cumplir, no ha cumplido con la inflación, no va a cumplir con déficit fiscal. Y entonces el fondo dice, queremos charlar. Y el gobierno le dice, no puedo firmar un acuerdo que involucre eventualmente a otro gobierno. Se fueron a verlo Alberto Fernández y Alberto Fernández le dice, yo no soy nadie, soy simplemente un candidato que tiene muchas perspectivas de ganar. Es más, el fondo está convencido que va a ganar Alberto Fernández. Pero esta cuestión de vacío de poder y de adelantar las elecciones hizo un rum a tal punto que el propio gobierno llamó al Fondo Monetario a Washington y Washington no lo sacaron el comunicado los delegados de acá, sino que lo sacaron directamente desde Estados Unidos de Norteamérica. Una periodista como Liliana Franco, que escribe en ámbito financiero, que hace años está trabajando como corresponsal en el Ministerio de Economía, se comunicó con gente del Fondo Monetario y se dio una situación extraña porque ellos no hablaron de vacío de poder, pero dijimos no podemos hablar con el gobierno porque no pueden decidir cosas. Y entonces ahí se dio la cuestión entre el inglés, la traducción y el riesgo. La gente de Alberto Fernández insisten en que sí, hablaron por lo menos 3 veces de vacío de poder. El hecho es que hoy los mercados explotaron. Y cuando los mercados explotan, manifiestan caída de bolsa, suba de riesgo país, suba del dólar y todo ese tipo de situaciones extrañas que se suceden, que te muestran los desequilibrios que tienen. ¿Cuál es el mayor desequilibrio? La cantidad de pesos que hay amontonadas en la LELIQ, la cantidad de dólares que hay depositados en los bancos y las pocas reservas que hay si se produce alguna corrida cambiaria. ¿Qué se necesita? Que los muchachos bajen un cambio. Hoy el presidente de la Nación, se lo pusimos en pantalla, decía hay que dialogar más y uno mira y las medidas que tomó, como por ejemplo la quita del IVA, las tomó unilateralmente y sin dialogar con los gobernadores provinciales. Hay que hacer más lo que se dice y decir menos de lo que se hace.